Hola, un cordial saludo. Este viernes 27 de agosto del 2021 se celebra el quinto simposio de salud mental y adicciones. Lo hemos denominado Estado actual y niveles de intervención en salud mental y conductas adictivas. Nos van a acompañar en este simposio que es para conmemorar los 13 años de funcionamiento de Psico, Salud y Transformación, una entidad encargada del tratamiento de las personas con alteraciones mentales y con conductas adictivas. Tenemos un grupo de conferencistas muy reconocidos a nivel nacional y también tenemos conferencistas a nivel internacional. Tenemos al doctor José Manuel Santa Cruz, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, al doctor Guillermo Castaño, director del programa de maestría en drogodependencias de la Universidad CES. A nivel internacional tenemos al doctor Emiliano Rebolledo desde Veracruz, México, a la doctora Ciorela Mazzarella desde la ciudad de Panamá. Y también tenemos a Holmes Londoño, que es el secretario de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Debes inscribirte previamente, será virtual. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa está patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales, pero específicamente al tratamiento de las conductas adictivas. Tiene sus sedes en las ciudades de Cartago, de Pereira y de Dos Quebradas. También cuenta con el apoyo y el acompañamiento de Red Stigma, una institución que funciona a nivel iberoamericano, que funciona a nivel internacional. La integramos un grupo de profesionales que trabajamos precisamente en esa lucha contra toda forma de discriminación, toda forma de estigmatización. Como siempre, traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Tengo que darle los agradecimientos a Andrés, que siempre está allí detrás de cámaras, y también a quienes nos están siguiendo, que en este momento veo que ya hay muchas personas que se han conectado y nos están enviando saludos. Ya en la medida en que tengamos oportunidad, lo haremos. Gracias por estar ustedes siempre acompañándonos en este programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. El programa de hoy ha generado muchas expectativas. Es un programa que precisamente vamos a hacerlo para conmemorar una fecha muy especial en el desarrollo de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todos los colombianos. Lo hemos denominado Salud Mental e Interculturalidad. Conmemoración del reconocimiento de la identidad cultural de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Me refiero a la Ley 70 de 1993. Y tenemos invitados muy especiales de diferentes partes del país, personas que han trabajado y siguen trabajando con sus comunidades. Invitada especial desde Bogotá, pero creo que ahora está en el Cauca, si mal no estoy, María Isabel Mena García. Ella es historiadora, magíster en investigación interdisciplinaria en ciencias humanas, trabaja en etnoeducación y racismo en la escuela. María Isabel, tengo que darte los agradecimientos por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenida. Muchísimas gracias y muy alegre y contenta, bastante contenta de estar con ustedes aquí hoy compartiendo estos temas tan importantes y tan decisivos para nuestras comunidades. Muy amable por la invitación. Gracias a ti. También tenemos a Aiden
Salgado Cassiani, invitado especial desde San Basilio de Palenque o Palenque de San Basilio. Aiden es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático, tesista en Maestría en Estudios Afrocolombianos, activista participante del pueblo negro en los Acuerdos de La Habana. Con Aiden hemos tenido la oportunidad de compartir en otros momentos, en otros programas que precisamente también han estado organizados por CICO y por Red Estigma. Por eso tengo una comunicación con él hace ya bastante tiempo. Aiden, te mando un abrazo y los agradecimientos por aceptar tu participación en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Gracias a ti y al equipo de Red Estigma, que hemos tratado de venir colocando este tema en otros escenarios. Le decía a la profe para que participara, le gustó porque son pocas las personas que vienen trabajando este tema a nivel psiquiátrico, el tema del racismo y el estigma. Entonces yo creo que es muy chévere poder compartir un programa como el de hoy con Devagio, con Marisabel, y más conmemorando lo que es la ley 70, 28 años de este éxito, de este triunfo para la comunidad negra. Entonces, bienvenido, contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Aiden. Y un invitado especial desde Villavicencio, esa hermosa tierra. Yo tuve la oportunidad de vivir algunos años allá en Villavicencio y quedé enamorado de esa tierra. Invitado desde Villavicencio, Devagio Valencia Chará. Él es contador público, representante legal de la Corporación para el Desarrollo Económico y Social de las Negritudes, delegado de la Comunidad Afrodescendiente para el estudio del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Devagio, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido. Gracias, mi doctor, y pues estoy aquí para colaborarles y gracias por invitarme por primera vez. Espero continuar interactuando con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Devagio. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a comenzar por el ABC. Para muchas personas es importante tener una definición clara de estos conceptos que nosotros hemos convocado en el día de hoy en este programa. Y te voy a ceder la palabra a ti, María Isabel, para que nos hables acerca de los conceptos de lo que es comunidades negras, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Adelante. Bueno, gracias nuevamente. Yo quisiera solamente ubicar un par de elementos para nuestra conversación. Y la primera es qué significa este gran debate, esta gran controversia en torno a cómo nominar a las comunidades descendientes del tráfico interoceánico. Y esta primera necesidad de encuadrar de quiénes vamos a hablar es un asunto muy importante porque nos llena de regocijo el hecho de saber que nuestros renacientes, que la gente supervivió, que la gente sobrevivió a toda esta debacle humanitaria que nos trajo la esclavitud y que renacemos en distintos contextos. Por ejemplo, en el palenque de San Basilio, por ejemplo, en los nuevos palenques de los que nos va a hablar ahora el compañero de los Llanos Orientales, los palenques que están por ilustrar y por estudiar en el Chocó, y cómo toda esta población palenquera inunda el territorio colombiano. ¿Por qué los raizales? Pues porque hubo una colonización inglesa, francesa, digamos, distinta a la colonización continental que nosotros padecimos por la vía de España y de Europa en general, que también desplegó una serie de sujetos que iban a modelar de alguna manera esto que llamamos en algún momento la identidad nacional.
Entonces, la identidad nacional hoy tendríamos que escribirlas en plural, o siempre han sido en plural. Las identidades culturales, las identidades raciales, forman parte, digamos, de todo este conjunto de sujetos que hoy necesariamente vamos a tener que decir afros, negros, raizales y palenqueros. Ahora, este asunto tiene no solo un debate que pareciera epistemológico, aquí hay una necesidad política de centrar al sujeto de derecho, de hablar de él, de ponerlo de una manera protagónica en la historia de Colombia, y vamos a tener que tomarnos el tiempo con toda la responsabilidad, con todo el respeto, con toda la necesidad de plantearnos quiénes somos los colombianos, cómo está constituido nuestro ADN y por qué no nos puede faltar la gente negra en esa ilustración y en esa pintada del mapa de las comunidades en este país. Y creo que también es necesario que estas verdades, que estas realidades lleguen a la escuela de una manera clara, de una manera respetuosa. Ya es necesario que los niños y las niñas de este país conozcan de primera mano que no solo existe gente mestiza, porque se le hace un gran daño, no solo a la comunidad negra, sino a la comunidad mestiza, porque se les resta su posibilidad de crear alteridades. Entonces yo pensaría que un primer mensaje que hay que dejar es que no es un capricho de las comunidades nombrarnos afros, negras, raizales y palenqueras, sino que esto tiene todo un continuum histórico que necesitamos develar, que necesitamos hacer pedagogía de la palabra para que cada ciudadano entienda de qué estamos hablando, por qué las demandas, por qué nuestras luchas, qué es lo que hay detrás y qué es lo que está, digamos, a los lados de cada uno de estos sujetos de la diáspora africana. Yo dejaría por ahí en esta primera ronda. Bueno, les comento, yo he tenido la oportunidad de leer algunas de las publicaciones de María Isabel y tengo que felicitarte, ¿no? Tú estás haciendo desde hace bastantes años un trabajo muy, muy importante, especialmente a nivel de los colegios. Esta cartilla que tuve la oportunidad de revisar, ¿no? Que tú has publicado y que has socializado en diferentes instituciones educativas, es fundamental para que nosotros tomemos conciencia acerca de que nosotros, los colombianos, somos hermanos, pero sin duda alguna no podemos desconocer nuestros orígenes. Entonces me gustaría a continuación, Devagio, que nos hablaras un poquito, que esto es fundamental, ¿no?, acerca de cómo se dieron esos procesos de asentamientos de las diferentes comunidades. Antes, quiero un pequeño paréntesis, antes de que comenzáramos el programa, estábamos hablando un poco, Devagio nos planteó algo bien interesante y nos decía que en los llanos orientales hay palenques que no provienen del palenque de allá del Caribe. Entonces es una historia bien interesante. En mi municipio, donde yo nací, en Repelón, la historia que me dicen los abuelos es que mi abuelo vino pues por ahí a través del río y finalmente llegó en esos asentamientos de Arenal, de Repelón, ¿cierto? Vinieron pues de San Basilio de Palenque. Entonces es una historia bien interesante. Me gustaría, Devagio, entonces que nos hablaras un poco acerca de esto. Bueno, buenas noches para todos los asistentes. Nosotros hace 25 años, yo estaba sacando mi primer pregrado en la Universidad de Los Llanos y decidimos hacer este grupo de trabajo tratando de reivindicar los derechos de la comunidad negra. Con base en eso se han ido anexando otras personas muy importantes y hasta que tenemos un grupito como de 10 personas que nos hemos dedicado a investigar si realmente solamente el negro en Colombia proviene del Pacífico o del Atlántico. Esto nos llevó a encontrar varios palenques que todavía continúan con ese nombre, tanto en el departamento del Meta como en el departamento del Casanare. Muchas de estas poblaciones están muy vigentes, entre ellas la más vigente es San Martín del Meta, que fue fundada por un negro hace 400 y pico de años.
y ellos ya reconocieron eso. Y lógicamente dentro de lo más importante de San Martín son sus fiestas de las cuadrillas, a donde se denota las batallas entre tres pueblos, entre los europeos, los negros y los indígenas. Aquí en San Martín, lastimosamente, pues la comunidad negra es muy poca y es muy reciente ahorita por ya en cuanto al color o al tinte, porque ya ahí del San Martinero como tal es completamente un mestizaje ya muy claro. Pero ellos han reconocido que sí, efectivamente, que ese fue un pueblo que fue fundado por negros hace 400 y pico de años. Esto es un gran reconocimiento. El Ministerio de Cultura ha ido reconociendo lo que hemos ido encontrando. Todavía no lo ha sacado a la luz pública, porque poco a poco hemos tenido que llevar pruebas, ellos han venido, hemos ido estudiando todos esos casos. Ya se estudió también el negro como tal, es la cruza, el negro no, el llanero como tal es la unión de los grupos étnicos indígenas y negros, que eran grandes montadores y siempre creía que los únicos que montaban a caballo eran los europeos. Ahora ya ellos dicen, no, es mentiras. En las cruzadas se mira. Entonces ya en San Martín, por ejemplo, en las cruzadas eran los blancos o mestizos, que eran los que se vestían de negro para poder hacer las festividades. Ahora ya hemos logrado que se incluyan en las festividades algunos compañeros de nuestra etnia, y poco a poco la gente nuestra también se ha ido apropiando de esas festividades, como también la cultura negra como tal. Y ya han ido reconociendo que muchas cosas se dan, que la forma en que tejen los indígenas. Ellos han reconocido que sí, que eso es una herencia de la comunidad negra. Muchas cosas que hacen los indígenas han reconocido que sí, que lo aprendieron de las comunidades. Ellos mismos dicen sí, la unión de las comunidades con los negros nos ha ayudado a crecer, a desarrollar muchas de las particularidades que todo el mundo asume que son solamente de los indígenas y que no son de los negros. Pero es un proceso que lo estamos llevando poco a poco entre amigos, y lo hacemos por un hobby, porque nos agrada esta situación, porque nos agrada sacar eso al aire. ¿Para qué? Para un mayor reconocimiento, para que sepan que somos de los llanos, que hemos contribuido, que estamos aquí, porque definitivamente, como lo dicen ustedes, el racismo es tremendo también, sí, aunque pues lógicamente que aquí los negros llaneros hemos sentido el racismo de parte y parte, tanto de los mestizos como de nuestra etnia que llegan del Pacífico, sí, entonces queda uno como flop, ¿y esto qué es? O sea, el mismo negro siendo racista conmigo, porque no soy del Pacífico. Dice uno, pero ¿cómo así? Yo soy negro, pero porque no soy del Pacífico, entonces no soy igual. Gracias. Bien, me están por aquí haciendo unas recomendaciones y les digo a los tres, a María Isabela, a Evangelio y a Aide, y es que de fondo hay mucho ruido. Por favor, si de pronto alguien está viendo allí el programa, eso hace interferencia, ¿no? Entonces pueden ver el programa, pero el volumen allí bajito para que no interfiera y se puede escuchar bien lo que nosotros estamos planteando. Bueno, hemos hablado acerca de las definiciones generales, hemos hablado acerca de los asentamientos de estas comunidades a nivel de país. Y ahora viene el segundo componente de la charla del día de hoy, y es lo que tiene que ver con el proceso de las luchas antes de lo de la ley esta, de la ley 70 de 1993. Y eso te lo voy esta pelota, este balón te lo tiro a ti, Aide. ¿Cuáles son como esas luchas más importantes que las comunidades han desarrollado a lo largo del tiempo para finalmente llegar a que haya un cierto reconocimiento? Falta mucho, ¿no? Sin duda alguna en nuestro país hay mucho racismo, hay mucha discriminación, hay mucha estigmatización, pero qué bueno que nos coloques en el contexto histórico acerca de esas luchas más importantes que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Bueno, nuevamente, buenas noches, Uriel y demás compañeros que estamos acá y compañeras y los que están escuchando.
Esto tiene que ver con un proceso histórico, lo que llaman los historiadores de la duración, que puede en el cimarronaje que tuvo gesta como la de Benko Biojó y constitución de diferentes, que empezó desde el mismo momento que la gente llegó aquí secuestrada de África. Entonces en ese mismo momento podemos hablar que comienza esa lucha, aunque en África ya también se estaba dando. Otro momento vemos en el proceso de independencia con la participación de la gente negra, los líderes, José Prudencio Padilla, Piar y otros, pero también la cantidad de anónimos que estuvieron allí. Un tercer momento podemos verlo en lo que se da cuando se consigue la abolición, 1821, pero ya más reciente, en proceso ya de organización, está lo que fue el Día del Negro y el Club del Negro en el 1943, que estuvo a Siamata Góngora, que estuvo a Zapato Olivella, a Delia, la hermana, y otros líderes allí haciendo acciones para combatir racismo y discriminación racial desde Bogotá, con el Día del Negro y el Club de Negro. Ya más reciente está los dos eventos que se llevan a cabo en Cali en el 75 y en el 77, Encuentro de Negritud organizado por Valentín Moreno Salazar en el 75, y el de 77, el Congreso de Negritudes de las Américas, organizado por Zapato Olivella, que tuvieron otros personajes, pero son como la figura más sobresaliente de ese momento. Todos esos elementos dan para que en los 80 se comienza a configurar un movimiento de comunidades negras que tuvo en el Pacífico colombiano uno de los puntos centrales, y que cuando ya se comienza a discutir la Constitución del 91, ya había una suficiente madurez organizativa de las comunidades negras, con el Pacífico colombiano al frente. También no podemos desconocer que en Palenque también habían ya expresiones organizativas muy cercanas a lo que era el Movimiento Nacional Cimarrón, que era una de las organizaciones más fuertes de ese momento. Entonces, todas esas experiencias llegan a nuclearse para así en la Constitución del 91 exigir la inclusión de las comunidades negras. Inclusión que no se da como tal en el articulado, pero sí queda en lo que es el transitorio 55, donde ahí juega el papel muy importante, como decía hace rato, los diferentes procesos. Ya ahí el proceso de comunidades negras ya estaba configurándose. Cimarrón ya tenía algunos años, ya venía el proceso del Cauca, con los consejos comunitarios del Pacífico, específicamente del Chocó, con Cocomacia, con la Asia, ya venían articulados. Entonces toda esa expresión organizativa son las que hacen presión para que se decrete, para que la Constitución recoja lo que es el transitorio 55, que palabra más, palabra menos decía que entre 2 años siguientes se elaborará una ley en favor de las comunidades negras, y es lo que sale como lo es la Ley 70 el 27 de agosto de 1993. Ese a grosso modo como un recorrido, una ley que tiene elementos muy importantes tanto para los territorios, tanto para las comunidades que están en el territorio, como para las comunidades que progresivamente con todo el tema del desplazamiento llegan a las ciudades, pues. Y se reflejan varios niveles organizativos, el tema de los consejos comunitarios, el tema de las organizaciones de base, la participación de las comunidades negras en diferentes escenarios. Entonces eso es lo que da y que lleva hoy a que tengamos una ley 70 y que estemos hoy dialogando sobre ella. Dejo por ahí, como dice la profe, para seguir más adelante. Correcto, bien. Entonces ya vamos al cuarto punto. Y el cuarto punto, me gustaría que cada uno de ustedes diera una opinión con respecto a la importancia que tiene para nuestras comunidades la promulgación de esta ley
de la Ley 70 de 1993, que precisamente fue un 27 de agosto, o sea que mañana estaríamos, por eso estamos haciendo este programa tan especial que es patrocinado por SICO y por Red Estigma, esta institución que está trabajando precisamente para disminuir todo lo que tiene que ver con problemas relacionados con la discriminación y con la estigmatización. Vamos a comenzar entonces con María Isabel para que tú nos des unas ideas muy generales con respecto a la importancia que tiene para ti, ¿cierto?, la promulgación de esta ley para nuestras comunidades. Bueno, pues creo que ubicando el contexto histórico de la ley, ya lo que resta es decir que para la comunidad negra la ley 70 representa un antes y un después. No hay un documento más potente para nuestra comunidad que la ley 70. Sigue siendo una especie de ley de origen que junto a los asientos, junto a las leyes de manumisión, junto a la ley de abolición de la esclavitud, conforman una bitácora de trabajo que todo mundo debe conocer. Porque con la ley 70 no solamente gana la comunidad negra, gana derecho al territorio, gana el derecho a la educación, gana el derecho a la cátedra de estudios afrocolombianos, sino que gana el país en general, porque un país no puede desarrollarse, no puede entenderse a sí mismo si no entiende su historia, su pasado, su presente y por supuesto su proyección hacia el futuro. Así que yo creo que la ley es un marcador poderoso de todas las conquistas que la gente ha logrado sacarle a un estado sanguinario como el que tenemos y que de alguna manera rompe una tradición incluso constitucional con el sujeto de la diáspora, con este sujeto negro que clama sus derechos y que logra hacerse escuchar a través de esa ley. Creo que tener la ley, el decenio, todas estas conexiones con las diásporas africanas, tener una ley contra el racismo, eso ha sido a pulso y ha sido mucho lo que ha corrido para que tengamos hoy la ilusión de que en algún momento serán implementados todos los capítulos, serán reglamentados y podamos hablar de democracia racial con todas las letras de lo que eso significa. Bueno, Devangio, tu opinión, me gustaría de pronto escuchar, si tú quieres, o Aiden, claro, cuáles son como esos componentes esenciales, ¿no?, de la ley, de una manera, por supuesto, muy didáctica. Ustedes todos son docentes y conocen muy bien. Entonces, adelante, Devangio. De hecho, lo que dice la doctora de Brizal es muy cierto, aunque acá tuvimos nosotros muchos tropiezos, porque interpretaban en la ley lo que a los gobiernos les interesaba. Entonces, dentro de eso hay un pedacito de la ley que dice que esa ley se va a aplicar en las riberas de los ríos del Pacífico y las determinan. Y pues a ellos, como no les interesaba expandir estos derechos hacia las comunidades interiores, siempre nosotros tropezábamos con esa partecita. Lo otro era que como no era tan conocida en el interior, entonces todo el mundo hablaba, la ley 70, ¿eso qué es? Entonces tenía uno que comenzar a hablarle a traer a una persona de Bogotá, a traer una persona, un amigo del proceso de comunidades negras que nos diera aquí conferencias, porque lógicamente yo aprendí por ellos también, siendo consultivo nacional he ido aprendiendo, ahora estoy en la autoridad nacional, pues también hemos ido aprendiendo, pero con base en la ley 70, nosotros nos hemos ido empoderando de este proceso, los gobiernos territoriales han asimilado más, ya los secretarios de despacho, con esa cantidad de personas que ya somos acá en los llanos orientales, que somos la mitad de Colombia, ¿sí? Entonces, han ido asimilando el proceso de la ley 70 con todos los otros reglamentos que hemos salido. Nosotros tenemos la oportunidad ahora en la autoridad nacional y estamos bregando para ver si nos dejan, si podemos acabar de
de legislar o de organizar la ley 70. Ese es uno de los compromisos nuestros, pero definitivamente en el gobierno nacional hay mucha gente que no le interesa que eso se cristalice. Y lógicamente nosotros estamos trabajando fuertemente porque ustedes saben que en la Autoridad Nacional estamos de todo el país, hay representados. Pero bueno, ya volviendo a la ley 70, a nosotros nos ayudó mucho, hoy nos está ayudando. En la medida en que la gente y los gobiernos conocen la ley 70 y conocen toda esta normatividad que hay para la comunidad negra, han ido reconociendo los derechos. Con base en eso se están haciendo las políticas públicas. Se nos están abriendo otras puertas que estaban muy cerradas. Las comunidades nuestras de acá no son la excepción de que están en los puntos marginales de todos los pueblos de Colombia, y siempre en los puntos cuando son marginales, la comunidad nuestra está presente ahí y es en gran cantidad. Pero por medio de esta normatividad hemos ido tratando, haciendo programas y haciendo un desarrollo como tal. Gracias. Sí, bien. Aiden, pues tú has sido una persona que ha representado a las comunidades y sigue representándolas a nivel nacional en los diferentes acuerdos que se han hecho, ¿no? Has participado muy activamente en los acuerdos de La Habana. Me gustaría, y me surge como una inquietud en este momento, escuchando a María Isabel y a Devangio. Dentro de esos acuerdos, ¿se aplicó, digamos, alguno de los elementos de la Ley 70? Yo creo que la Ley 70 sienta las bases para la exigibilidad de derechos, porque hace un reconocimiento de un nuevo sujeto político. Y fue eso uno de los elementos que nosotros utilizamos para decir que hoy el país no era un país homogéneo y no era un país que solo se reducía a lo que planteaba la Constitución Nacional, sino que tenía una diversidad étnica, racial, que para el caso de nosotros, las comunidades negras, está reconocida en la Ley 70. Entonces, uno de los argumentos jurídicos que utilizamos para decir es que somos un pueblo dentro de Colombia. Nosotros, bienvenidas sean las diferentes mecanismos de participación que ustedes, como entre gobierno y FARC, adoptaron para el pueblo colombiano, pero como pueblo étnicamente diferenciado, que lo reconoce la Ley 70, nosotros queremos hacer uso de ello. Y partiendo del artículo 13 de la Constitución, que dice que se crearán mecanismos para esa igualdad que sea real, está diciendo que no estamos en igualdad real, ya hay que crear mecanismos. Entonces, en esos elementos nos basamos bastante para hacer esa exigibilidad en La Habana, para que se comprendiera que hay un grupo étnico diferenciado y que históricamente ha venido siendo excluido y al cual hay que hacerle políticas diferenciadas. Pues en ese sentido fue que nosotros argumentamos jurídicamente, repito, para exigir la participación en ese acuerdo. Porque también yo creo que es bueno decirlo que a partir de la Ley 70 se abren una gama de posibilidades para que las comunidades negras exijan derechos jurídicamente, porque antes no lo teníamos. Entonces, para exigirlo en un Estado social de derecho era casi imposible, porque no éramos sujetos de derecho diferenciados. Ya con la Ley 70 es lo que nos posibilita y es lo que nos brinda a nosotros para hacer esa exigibilidad. Bien, vamos a hacer un corte, pero antes... perdón, perdón, adelante María Isabel. Yo lo que creo también es que no puede quedar en el ambiente como que con la Ley 70 resolvimos la debacle del pueblo negro, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con colocar estas palabras de esa manera, que no quede en el ambiente, porque no sería real. Digamos, la Ley 70 no ha podido parar el impacto desproporcionado de la guerra en la comunidad negra. Porque obviamente que excede, digamos, como mecanismo de protección, excede la guerra humanitaria que viene desde la colonia y que se ha ensañado de una manera impresionante con nuestra gente en los territorios. Entonces yo creo que hay que colocar el tema de la ley con toda su majestuosidad histórica, pero también retando a lo que es Colombia y retando a lo que es el Estado.
porque o si no, no entendemos cómo así que tenemos una ley y llevamos 30 años desangrados en los territorios, ¿sí? ¿Cómo así que no para la masacre de los líderes sociales? ¿Cómo así que cada persona que pide, ¿cómo se llama?, titulación colectiva es una persona que tiene un INRE en la frente? Entonces yo creo que es importante decirnos que todos estos claroscuros, que estas situaciones como ácidas y dulces se van resolviendo a expensas incluso de la vida de la gente, que paradójicamente debería estar protegido por la Ley 70. Sí, ese era un poco lo que quería apuntar. Muy bien. Gracias. Excelente, excelente, María Isabel. Bueno, vamos a hacer un corte, pero antes del corte les voy a hacer una invitación a quienes nos están siguiendo. Son muchos los que nos han dado acá los saludos, que ya paso a referirlos, a referenciarlos. La invitación que les hago es que planteen inquietudes. Ya tenemos algunas preguntas, ¿no?, que en la segunda parte vamos a comenzar a resolverlas. De pronto, ya nosotros habíamos como programado una serie de inquietudes que íbamos a ir resolviendo, pero si no alcanzamos porque hay demasiadas preguntas, bienvenidas. Precisamente este programa es para ustedes, entonces hagan sus comentarios, sus aportes, las inquietudes, las preguntas que a bien tengan. Quiero, antes de hacer el corte, dar un saludo muy especial a Ana Felisa Ropero, a Moni Torrenegra, que está desde Barranquilla, desde Quilla, cordial saludo, Dairi Soto, también de Barranquilla, Vivian Idela Ocampo, nuestra gran amiga desde Bucaramanga, un abrazo para ti, Vivian, y también, por supuesto, para tu señor padre, a mi hermano, Beatriz Milena Gómez, Amparo Vargas, Gisette de Yanira desde Chía, Sandra Lorena Flores desde el Brasil, desde Sao Paulo. Ella estuvo participando en este programa, en el programa anterior, que estuvimos hablando acerca de los fenómenos transculturales. Está muy conectado con lo que estamos hablando, y acerca de las migraciones. Un abrazo muy especial, Sandra Lorena, Paula Acosta, Humberto Vázquez, Tatiana Escobar desde Cartago. Ubilda Escobar les manda un saludo muy especial, dice que Repelón presente. Ubilda es mi hermana mayor, entonces un abrazo, mi querida hermana. Claro, Repelón aquí está presente. Mónica Bonadíez desde Barranquilla, Lee Dice y Nadia María Molina. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, continuamos con el programa del día de hoy, Salud Mental e Interculturalidad, conmemoración del reconocimiento de la identidad cultural de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, Ley 70 de 1993. Mañana, que es 27 de agosto, precisamente es un aniversario de la expedición de esta ley, con invitados especiales desde Bogotá, María Isabel Mena, de Banjo Valencia, desde Villavicencio, desde San Basilio, Aiden Salgado. Bueno, antes de continuar, hay una inquietud de una persona que es muy querida por nosotros, que ha estado varias veces acá en nuestro programa y que está haciendo un proyecto y una lucha muy hermosa desde la ciudad de Bucaramanga por sus comunidades. Estoy hablando de Vivian Idela Ocampo. Ella nos dice lo siguiente, y le planteo de pronto para que ustedes, uno de ustedes,
uno de ustedes trate de hablar con respecto a esta inquietud que nos plantea Idela, y es la siguiente. ¿Consideran ustedes que se está implementando a cabalidad actualmente la Ley 70 en Colombia? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Arranquemos entonces, María Isabel, ya tú diste unas puntadas, ¿no? Con respecto a eso. Así es que dale, arranca. No, la implementación de la Ley 70 le falta mucho porque en medio de las características del Estado colombiano, que es un Estado, que tenemos un Estado sin Estado, entonces la implementación de la ley se ha quedado muy corta. Ya decía que no ha podido de ninguna manera parar la tragedia humanitaria, pero si uno tomara también capítulo por capítulo, el balance sería muy complejo y con tendencia a la no implementación. Y voy a colocar rápidamente dos ejemplos. Uno de ellos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ustedes saben que eso no es parte de la agenda del Ministerio de Educación, y por tanto los pocos logros que hay en cátedra se los debe a las organizaciones, no a la voluntad del Estado de cumplir con ese articulado. Y el segundo sería, por ejemplo, la creación del Fondo ICETEX. Es vergonzoso que en Colombia se estén presentando 5.000, 6.000 estudiantes negros a un cupo en educación superior y el Estado siga respondiendo por la vía del Fondo ICETEX, que tiene 2.000 cupos. Eso ha pasado históricamente. Eso no reconoce la expectativa con la que fue creado todo ese capítulo que se llama el capítulo de la identidad. Entonces yo invitaría a hacer ejercicios muy técnicos, o sea, por supuesto que serán ideológicos porque está hablando gente negra de sus propios derechos, pero también ejercicios muy técnicos que nos digan presupuestos del Estado, periodo de gobierno, aplicación diferencial de esos presupuestos y qué tenemos hoy, cuál es su estado y situación real. Entonces, para mí, la implementación de la Ley 70 todavía le queda muy grande al Estado colombiano. Bien, ¿qué piensas tú, Devangio? El micrófono, eso. Sí, ya estaba comenzando. La verdad es que la doctora tiene mucha razón. La Ley 70 todavía no ha sido implementada en su gran mayoría y faltan unos capítulos por reglamentar, como son los capítulos 7º y el 5º, creo que es el otro, el 4º, a donde habla del territorio y el desarrollo de las comunidades. Entonces, estos capítulos que son tan importantes es uno de los trabajos que estamos tratando de hacer con el gobierno, pero el gobierno ha sido apático. Lo digo desde mi punto de vista, que pertenezco a la autoridad nacional y hemos luchado con ellos. En este momento se les ha metido tutela, se les ha metido una cantidad de herramientas para que accedan, pero siempre hay una y otra evasiva. Mientras no se reglamenten los capítulos, la Ley 70 no se va a poder en su integralidad llevarla a los territorios. En el caso nuestro acá, de los Llanos Orientales, como acá no tenemos consejos comunitarios, hay personas que tienen, y mucha cantidad de nuestra comunidad tiene fincas grandes, pero no están dados en la parte comunitaria, sino que son finqueros que tienen sus fincas y lógicamente eso no da participación en cuanto a la Ley 70. Entonces ese es un obstáculo para nosotros acá, el no tener esos territorios comunitarios. Y asimismo, con la misma ley reciente de la 2056, uno de los apartes que tenemos nosotros cuando queremos con los campesinos nuestros llevar esos proyectos, nos dicen no, mientras el territorio no sea comunitario no se puede aplicar lo de regalías. Es un gran problema que tengo yo aquí y estamos luchando nosotros bastante porque básicamente nosotros tratamos de llevar esas partes de regalías a las comunidades rurales, pero se nos está formando un problema complicado porque en ninguna parte está normatizado esa situación de familias como tal que se les puede aplicar. Y la Ley 70 no nos cubre porque siempre, sea como se sea, aunque muchos compañeros míos como
que son muy sabedores de la ley 70, dicen, Evangelio, es complicado que por allá donde no hay territorios ancestrales, entre comillas, que no son reconocidos en forma comunitaria, aplicar la ley 70 y máxime que, como les decía inicialmente, la ley 70 también delimita la aplicación de esa de la ley, porque dice, nos dicen, no, pero es que en una parte dice que en otros territorios donde se aplique, o se parezca al Pacífico, será aplicado. Yo les digo, imposible que algún territorio de esto se parezca al Pacífico, así que Colombia es completamente diferente en toda su geografía. Sí, entonces tenemos el problema con la ley 70, aunque, como le digo, como autoridad nacional estamos luchando fuertemente con el gobierno para ver cómo se lleva a cabo, cómo se reestructura, cómo se acaba de aclarar la ley 70. Las últimas normatividades que hemos estado nosotros con el gobierno dándonos la pela, como es el plan de desarrollo, que ahí se ganaron una cantidad de billones, y sabemos que a la comunidad no le ha llegado nada. Y aunque luchamos con no llevarnos a reuniones con ellos, con no cumplir lo que acordamos en el plan de desarrollo, con eso van sacando a todas las comunidades del país, y lo que se logra en las mesas o lo que se logra en la estructura de la consultiva y la autoridad nacional nunca le llega a las comunidades, ni en el Pacífico, ni en el Atlántico, ni acá, en ninguna parte. Sí, eso es por general. Gracias. Okay. Bueno, Aiden, ¿qué piensas tú? No, yo creo que la ley 70 uno podría utilizar 3 elementos para hacerle análisis. Uno, lo que está reglamentado. Lo que está reglamentado no se está implementando a cabalidad. Ahí hay 2 ejemplos que presentaba la profesora Marisabel, que podríamos seguir hablando de ello con lo que tiene que ver con la titulación colectiva, con la administración territorial, lo que tiene que ver con los espacios de participación. Entonces vemos que están reglamentados, pero no se está implementando. Ahora también entraríamos al segundo momento, y es ver lo que falta por reglamentar. Entonces lo que falta por reglamentar son contiene elementos, los capítulos contienen elementos muy Sí. Se congeló ahí quedó como la señal. quedó Sí, sin, se congeló la señal de eso como Aiden. Bueno, sí. uno de ellos tiene que ver con el... Bueno, le decía eso, que en 3 niveles yo miraba, o puede mirar la ley 70. Uno era el nivel de lo que ya está reglamentado, que no se está cumpliendo a cabalidad. 2, lo que falta por reglamentar, que el Estado, lo que lo manejan, lo que tiene el poder económico, lo ven como una obstrucción para ellos, ya que habla de ese desarrollo económico o esos planes de desarrollo en nuestras comunidades. Tiene que dar cuenta de la riqueza que está en nuestra tierra, que deben ser manejadas con nosotros. Y un tercer nivel, que la ley 70 debemos entenderla no como algo dogmático o como una ley estática que no se mueva, sino que tiene que ir modernizándose, tiene que ir actualizándose. En términos marxistas, tiene que jugar con esa dialéctica del momento que se esté viviendo. Entonces, en esos niveles podemos decir que falta mucho por hacer, y que desgraciadamente todos los presidentes que hemos tenido a partir del 93 han venido planteando propuestas o se han comprometido con ellas, pero se ha quedado solamente compromiso de propuesta y no se ha materializado. Muy bien. Otras inquietudes, pero quiero hacer una pregunta y quiero que hablemos un poco. Cuando yo hice la convocatoria para este programa, decía lo siguiente de manera textual, pueda que se me olviden algunas cosas, de que cuando una persona o una comunidad es sometida a procesos de discriminación, procesos de estigmatización, esto tiene unos profundos efectos en la estructura mental y psicológica, en la estructura mental, psicológica y emocional de las personas. Entonces quiero desarrollar pues esta parte, este tema, y luego seguimos con algunas otras inquietudes. Yo sé, Marisabel, que tú has trabajado mucho
este aspecto. De hecho, leí una crónica que te hicieron a ti, una historia que tú comentaste con respecto a lo que sucedió con tu hijo, ¿no? Cuando él pedía que tú le echaras perfume de manera permanente y tú le preguntabas que por qué, y él decía porque no quería oler a negro, ¿cierto? Y eso tenía mucho que ver con los procesos de matoneo que se ven en las instituciones educativas y se ven todavía. De hecho, yo me acuerdo, tengo una historia triste, cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad Industrial de Santander. Cuando entraba a un baño decía, haga patria, mate a un negro, mate a un costeño. Entonces, para uno ese era un impacto muy, muy grande, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poco, María Isabel, acerca de el racismo y su impacto en la salud mental. Claro, tenemos que aprovechar el cumpleaños de la ley para hablar del tema. ¿Cómo están estas comunidades racializadas? ¿Cómo están estas comunidades lidiando con el fenómeno del racismo y la discriminación racial? ¿Cuáles son nuestros avances? ¿En qué sentido sentimos que todavía tenemos muy pocos progresos, etcétera? Y yo lo que primero creo es que Colombia necesita hablar de raza y de racismo. Colombia necesita perderle el miedo a eso, porque yo lo noto en las investigaciones que he hecho, en las clases que dicto permanentemente, que la primera muralla para hablar de este tema es como esa interposición de que hay una especie de plano consciente, absolutamente consciente, de que hablar del tema es poner al sujeto negro en el protagonismo de una óptica, es volverlo visible. Entonces, por ejemplo, una de las ausencias que yo noto en la bibliografía de la infancia es que los niños negros no existen. Entonces, cuando no existen los niños negros en la literatura de la infancia, los remedios que se pongan para resolver los problemas que tenemos con los niños, normalmente nos deja por fuera a los nuestros. La segunda situación de la que me percaté es, claro, si no existen los niños negros, la etnoeducación, la cátedra, pero además el conjunto del sistema educativo para quién es, dónde están los nuestros. ¿Qué hace que un manual de convivencia en el año 2021 diga que los niños tienen que ir bien presentados? Y nosotros ya sabemos qué significa que estar bien presentado. Esas cosas que el racismo institucional, el racismo escolar no te va a decir, pero que es de conocimiento de la conciencia colectiva. Es decir, que las niñas no pueden ir con un turbante, es decir, que las niñas no pueden ir con su pelo al natural porque están mal presentadas. Un manual de convivencia que en el 2021 nos diga eso es un manual que hay que recoger y que hay que resolver qué hacemos con él. ¿Sí? Entonces yo me percaté de ese gran vacío que tenemos como movimiento y es que nuestros niños no están en ningún lado. Y como no están en ningún lado, la política pública no responde. El Ministerio de Educación Nacional no sabe cuántos niños negros hay matriculados. Por supuesto, menos sabe el impacto de lo que adolecen esos niños. ¿Qué es lo que tienen? ¿De qué sufren? ¿Cuántas consultas por racismo registran los psicopedagogos o los maestros de apoyo digamos, en los procesos que hacen de reparación o de restitución de una salud mental? Entonces, cuando estas preguntas empiezan a ensanchar, uno dice, bueno, pero entonces, ¿en qué punto estamos en Colombia con esto? Y yo te lo respondo. Yo tengo serias dudas que la psicología que atiende a nuestros niños en algún momento se haya pensado el tema de racismo y discriminación racial como una dolencia de la mente, ¿sí? Tengo serias dudas. De hecho, yo no lo veo. Yo no veo a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra leyéndose a Fanon diciendo, uy, ¿verdad que esta gente puede tener un sufrimiento exacerbado en su salud mental frente al tema de racismo y discriminación racial? Y esa deuda, compañeros, lo digo aquí, no como ave de mal agüero, sino como una estudiosa del tema,
esa deuda la va a pagar Colombia, porque se nos están juntando dos dramas muy grandes. El drama de las estructuras racializadas y el drama de las víctimas del conflicto. Y eso es una bomba molotov. ¿Sí? Tú que estás en salud mental lo sabes, que esto nos va a coger del cuello y nos va a seguir asfixiando como sociedad. Esto hay que prestarle atención. Uno no puede seguirle diciendo a los niños cuando llegan con una experiencia racial de su escuela, decirles no le pare bolas que usted sabe quién es. Ay, por favor, yo creo que de esto no tenemos que hacer cargo y gente como la que estamos en este panel sí que lo entiende y que sabe que hay que tramitarlo. Así que mi última colección de material empírico son justamente dibujos de niños negros en distintas zonas del país para decir que no demos por hecho que porque hacemos actividades desde el punto de vista de los adultos, los niños nos están recibiendo esto así como nosotros lo creemos. Y estos dibujos nos tienen un montón de cosas por decir, no lo vamos a presentar aquí, pero sí creo que ya es hora de darnos la oportunidad de escuchar a la gente negra en términos de su psicoanálisis, de su psicología y de cómo esto nos marca la vida y la convivencia en la sociedad. Eso quería empezar a hablar con ustedes del tema. Muy bien. El tiempo se nos está agotando, se nos está acabando, por eso me gustaría, hay un tema que es importante que yo quiero que toquemos, ojalá sea en unos 2 minutos, y la inquietud que me surge a mí ahora antes de comenzar este programa es: nuestras comunidades son más vulnerables con respecto a otras comunidades, y cuáles son esos motivos. Hemos hablado muchos de estos motivos, pero la pregunta fundamental es esa: ¿somos más vulnerables? ¿Y cuáles son como esos motivos principales? Adelante, Devangio. La verdad es que la vulnerabilidad yo siempre la he visto desde el punto de vista de, de mi territorio. Y acá, aunque el que ha llegado, aunque nosotros también llegamos lógicamente, pero los que están llegando recientemente son los que están como en esa vulnerabilidad, porque los negros que ya vivimos aquí hace mucho tiempo, que hemos nacido aquí, esa vulnerabilidad la hemos superado bastante. Una, porque lo primero que la gente aquí reconoce es que todos los maestros de escuela reconocidos son negros. Y lo reconocen, ¿por qué? Porque aquí llegaron los maestros de escuela del Chocó y el Cauca y se tiraron por todo el llano. Entonces el negro adquirió un gran respeto como docente. Sí, los médicos que hay un médico que de pronto ustedes que han venido se acuerdan de Mulato, todo el mundo lo reconoce. Entonces esa vulnerabilidad, nosotros que estamos aquí hemos tratado de que no se dé. Claro, todavía tenemos el racismo bastante, aunque hemos logrado ganar la voluntad, porque en mi caso yo casi no voy a la normatividad para que acepten mis propuestas. Yo voy y hablo con el mandatario y le digo: tengo tal inconveniente con las comunidades. Él me dice: presénteme un proyecto. Yo se lo presento y las comunidades lo han sabido llevar. Y ese trabajo mío y el trabajo de muchos compañeros ha logrado que nos reconozcan en todos lados y que nos metan en esos buenos proyectos, y que las personas que están más vulnerables, por así decirlo, porque yo siempre les digo, o sea, como tal, el negro llanero que lleva aquí 40, 50 años, ya superó muchas cosas. Está llegando mucha gente de otras partes en condiciones de víctimas y todo, y pues a esas personas las estamos ayudando y están ellos adaptándose al territorio. Entonces la vulnerabilidad
que el que llega, porque es el que llega. Realmente yo eso sí tengo que reconocerlo, porque la persona que lleva aquí 30, las familias que llevan 30, 40, 50, 60 años o que hemos nacido aquí, contamos con la buena voluntad de los mandatarios porque nos reconocen y pues uno va y habla con ellos, y yo personalmente casi nunca utilizo la normatividad para que me escuchen, sino que la voluntad del mandatario, y le cuento quién soy y así mismo le pongo los inconvenientes que tengamos, y la gente me escucha, y hemos podido colaborar con nuestro grupo a muchas personas. Muy bien, bueno, antes de terminar hay una inquietud que nos plantea Idela, y te la voy a pasar a ti, Aiden. Nos dice lo siguiente: ¿cómo considerarías tú entonces que podría ser una estrategia de educación para el conocimiento sobre esta ley, pero también a las instituciones estatales? Eso es como para ir ya redondeando, vamos a terminar lo del programa, y es una inquietud que yo tenía también al final para todos, pero de pronto se la voy a plantear solamente a Aide. Bueno, reconocemos el problema, sabemos las dificultades, como muy bien la ha planteado María Isabel, en la implementación de esta ley. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer nosotros como comunidad para que haya ese reconocimiento? Y especialmente pues porque lo que plantea de Baggio es interesante allá en los llanos, pero yo sé en muchas otras regiones del país en los cuales eso no funciona de esa manera, ¿cierto? Porque ellos se han empoderado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros, Aide? No, yo creo que lo primero es, y hay que decirlo, entrar como que a diferenciar un poco lo que dice de Baggio. Yo creo que estamos en desventaja. Y esa desventaja no solamente allá, donde está en Villavicencio, en todo el país. Estamos en una, primero podemos decir, en una desventaja o en una vulnerabilidad producto de lo que fue la trata y la forma como se resolvió el tema en el momento de la abolición. Y producto de ello quedó el racismo y la discriminación racial. Y esa prima, así sea que te reconozcan, que te vean, que te traten, que tú hables con el que quiera hablar, esa está allí. El racismo y la discriminación, esa barrera está allí presente. Lo que no podemos es tratar de hacernos las víctimas para sacar ventaja de ella, pero hay que reconocerla para poder generar transformaciones. Ahora, yo creo que se necesita, aparte de ese reconocimiento, darle a conocer la Ley 70, problematizar este tema, darle a conocer a la gente que hay una realidad que es diferente que vivimos nosotros a la que vive el blanco mestizo. Y nosotros no siempre queremos asimilar para que nos acepten. Yo creo que lo que planteaba la profe está muy claro cuando habla del niño. Esa idea de que no hay problema con el estudiante negro, y cuando él se defiende, él es el problemático, es la que ha permitido que siga permeándose el racismo y la discriminación y no se afronte como hay que afrontar. Entonces yo creo que lo primero es reconocer esa historia de desigualdad que tenemos. Dos, a partir de ese reconocimiento, generar políticas para que se puedan generar procesos no lo llamemos de igualdad hoy, sino procesos de reconocimiento del otro y de mejora de condiciones y calidad de vida. Y yo creo que el sistema educativo ahí juega un papel muy importante, en que hay que difundir, generar campaña a diario, que a veces decimos, no, tenemos tantos años y ya conocemos la ley. No, a pesar de los años que tengamos, la ley 70 todavía le hace falta mucho por conocerse, mucho por debatirse, y falta que llegue a muchísimos escenarios y que realmente sea interpretada como se pensó cuando se elaboró, pues, y actualizada al contexto que vivimos hoy, a la realidad de que estamos viviendo. Yo creo que la pedagogía es muy importante para ello y que se utilicen los medios de socialización para ello, pero no bajo el imaginario de esa celebración de esas festividades, ni en relación con lo que decía la profe, de pensar que porque tenemos una ley todo está resuelto. No, está la ley como un elemento de lucha, de combate, pero falta muchísimo más y hay que utilizarla ella para llegar a conseguir lo que nosotros como pueblo estamos requiriendo. Y para ello es utilizar los diferentes medios de socialización y difusión de lo que es la ley 70 y lo que en ella está impreso. Eso.
Muy bien. Un cordial saludo a Patricia Hernández que nos está saludando acá. Vamos a hacer un corte y volvemos para despedir el programa. Hola, un cordial saludo. Este viernes 27 de agosto del 2021 se celebra el 5º Simposio de Salud Mental y Adicciones. Lo hemos denominado Estado Actual y Niveles de Intervención en Salud Mental y Conductas Adictivas. Nos van a acompañar en este simposio que es para conmemorar los 13 años de funcionamiento de Psico, Salud y Transformación, una entidad encargada del tratamiento de las personas con alteraciones mentales y con conductas adictivas. Tenemos un grupo de conferencistas muy reconocidos a nivel nacional y también tenemos conferencistas a nivel internacional. Tenemos al doctor José Manuel Santa Cruz, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, al doctor Guillermo Castaño, director del programa de maestría en drogodependencias de la Universidad CES. A nivel internacional tenemos al doctor Emiliano Rebolledo desde Veracruz, México, a la doctora Ciorela Mazzarella desde la ciudad de Panamá. Y también tenemos a Holmes Londoño, que es el secretario de la Federación Colombiana de Comunidades Terapéuticas, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Debes inscribirte previamente, será virtual. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental e interculturalidad. Conmemoración del reconocimiento de la identidad cultural de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mañana, 27, es lo de la conmemoración de la Ley 70 de 1993. Un cordial saludo nos están enviando acá desde el pueblo hermoso, desde Repelón. Nos lo está enviando Mabelis Martelo, un cordial saludo, gracias por estar acá en conexión con nuestro programa. Bueno, yo les quiero confesar algo, María Isabel, Devangio y Aide. Este ha sido un programa para mí bien importante. He aprendido mucho de ustedes, cada uno de ustedes me ha enseñado y yo siempre tengo esa disposición, ¿no?, de aprender, y el programa de hoy me ha encantado, y de igual manera las personas a través de las manifestaciones que han tenido también están manifestando ese agradecimiento por esta información. Quiero decirles a ustedes, yo creo que este es como el 5º programa que nosotros hacemos a lo largo de estos 2 últimos años relacionados con nuestras comunidades, ¿no? Y siempre esto será un espacio para que María Isabel, que no conocía, y Devangio, este es un espacio que siempre está disponible para ustedes, ¿no? Hemos siempre tenido la posibilidad de hacer las conmemoraciones de esos hitos importantes de nuestras comunidades. María Isabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad entonces para hablar de estos temas tan importantes. Así será, y especialmente lo que tiene que ver con la educación. Tú eres una persona que ha trabajado muchísimo y sigue trabajando mucho, ¿no? Devangio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Muchas gracias. Complacido de haber participado por primera vez, y aunque no estoy acostumbrado mucho a estos conversatorios, pero ya poco a poco me iré acostumbrando en la medida que me inviten, porque gracias a los compañeros me han estado promoviendo en estos espacios, que me dicen que siendo uno de los precursores de todo este proceso de los llanos orientales, y yo nunca he escrito absolutamente nada, sino que todo ha sido trabajo por la comunidad. Y pues gracias de todas formas, y espero en la próxima oportunidad poderles aportar mucho más. Gracias por la invitación. Bueno, María Isabel, por acá Mabelis, la
coterránea, la paisana, dice que quiere hablar contigo. Ya tendremos oportunidad, por supuesto. Tú te conectas conmigo y yo te conecto también con María Isabel. Bueno, Aiden, mi querido amigo, un abrazo, hermano, y gracias por aceptar de nuevo la invitación a participar en este programa. No, Uriel, sabes que yo soy de esta casa y de todas las casas que tengan como iniciativa la lucha contra el racismo, la discriminación y la lucha social. Entonces, complacido por estar acá y hoy de Bayo que nunca haya tenido la posibilidad de interlocutar, la profe, como siempre, lúcida y mandando estrella para iluminar con esas capacidades y un nuevo campo de estudio que me encanta, ese de la niñez. Yo creo que chévere el programa y que se siga repitiendo porque este tema hay que inundar los diferentes medios con esta temática porque tiene muy poca cabida estos discursos y estos diálogos que estamos teniendo acá. Entonces, muchas gracias a ti por siempre estar presente ahí para invitarnos. Muy bien, y a todos ustedes muchísimas gracias. El próximo jueves los espero. Tenemos un programa especial y es cómo vivir 100 años saludablemente, con un buen cerebro. Tenemos invitados muy especiales desde la ciudad de Bogotá, un experto en este tema y también un club que funciona en todo el país y que precisamente están investigando cómo son las estrategias para nosotros lograr aumentar nuestros años, pero con calidad, la longevidad. La idea es vivir esos 100 años. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias, María Isabel. Gracias, Devangio. Y gracias, Aiden. Chao. Gracias.